En el apartado básico mediremos las interferencias que produce un generador de baja frecuencia acercando las pinzas de cocodrilo a un cable paralelo, un cable de pares trenzados UTP, un cable de pares trenzados FTP, un cable apantallado de audio y un cable coaxial. Además de un generador de baja frecuencia, también les aplicaremos interferencia con un cable de alimentación conectado a la corriente. Después, mediremos la pérdida de señal en una bobina de cable coaxial para 3 frecuencias de la banda UHF mediante un generador de TV analógica. Empezaremos encendiendo el osciloscopio y el generador de baja frecuencia y comprobaremos que la señal se recibe correctamente. Conectaremos el cable paralelo al osciloscopio mediante las pinzas de cocodrilo y le acercaremos la pinza con la onda senoidal. Haremos el mismo proceso con el cable de alimentación colocado de manera paralela y transversal. Tendremos en cuenta el voltaje seleccionado en el osciloscopio para realizar el cálculo de las interferencias. Pasamos al cable UTP conectando las pinzas en 2 hilos de un mismo par y le aplicaremos la interferencia mediante el generador y mediante el cable de alimentación. Continuaremos con el cable FTP conectando el positivo a un hilo y el negativo al hilo de toma tierra y aplicaremos las interferencias. Ahora mediremos el cable apantallado de audio conectando las pinzas a los hilos del cable y aplicaremos las interferencias. Por último, conectaremos el cable coaxial directamente al osciloscopio y le aplicaremos la interferencia. Como conclusión, vemos que los cables que tienen toma tierra están más aislados de interferencias externas. Ahora mediremos las pérdidas en una bobina de cable coaxial mediante un generador de TV y un medidor de campo. Primero conectaremos el cable coaxial mediante conectores F y nos aseguramos de que el medidor esté en modo analógico. Tomaremos las medidas de referencia para los canales 21, 43 y 65 y las anotamos en la tabla de medidas. Ahora conectaremos al generador el medidor de campo a través de la bobina y tomaremos las medidas de los canales para comprobar las pérdidas que genera la bobina. Vemos que el canal de mayor frecuencia aumenta las pérdidas y en el de menor frecuencia las pérdidas son menores. A continuación mediremos las pérdidas de un latiguillo de fibra óptica con 2 acopladores en sus extremos. En una instalación real conectaremos el emisor de luz en el RTTY y el medidor de potencia óptica en el RTR de la vivienda. Activaremos las 3 lambdas del emisor, conectaremos los latiguillos de medida y pulsaremos el botón de arriba y el de abajo para compensar las pérdidas de los latiguillos. Ahora uniremos estos latiguillos de medida mediante el latiguillo que queremos medir y obtendremos las pérdidas en las. Comprobaremos que al doblar la fibra las pérdidas aumentan. Podemos ver cómo al disminuir la longitud de onda las pérdidas aumentan, ya que la frecuencia de la onda es mayor. En el nivel avanzado calcularemos la longitud de un cable coaxial mediante la medición de las pérdidas de retorno. Conectaremos el generador y el cable coaxial al osciloscopio mediante una T y calcularemos la longitud mediante el tiempo de retorno, teniendo en cuenta la escala de tiempo seleccionada en el osciloscopio. Al final del cable colocaremos una T para poder añadir una carga de 75, 50 y 25 ohmios. Observaremos que la señal rebota distorsionando la señal original cuando no colocamos una carga o colocamos una con una impedancia diferente a la del cable, como 25 ohmios o 50.
mientras que con una resistencia de 75 ohmios no se producen pérdidas y obtenemos la señal cuadrada del generador.